Estamos en contacto con Laura Acosta. Ella es referente de Mamá Cannabis en la ciudad de Santa Fe. Hay una larga lucha que vienen realizando a lo largo del país, principalmente por este derecho, ¿no? El cannabis medicinal, la situación de cannabis como una alternativa terapéutica para muchas patologías. Como mamá de Narela, es una lucha de largo tiempo, pero se fue modificando a lo largo del tiempo porque las leyes se fueron modificando, hay ordenanzas en la ciudad de Santa Fe también que permiten esto, pero en sí todavía no llega a las promesas que era poner los reglamentos, articular ya los procedimientos y principalmente también la responsabilidad del Estado, porque en su momento se había dicho que el laboratorio de industria farmacéutica de la provincia iba a suministrar cannabis medicinal. Bueno, con todos estos temas vamos a charlar con Laura, a quien agradecemos, una amiga de hace muchos años, también vinculado a los medios, así que es un gusto charlar contigo. Hola, ¿cómo estás, Aldo? Bueno, yo la verdad que súper agradecida en nombre de todas las mamás, porque siempre digo que los medios son el labor más importante que tenemos de las asociaciones civiles, la comunidad, ¿no es cierto?, que reclama justamente derechos al Estado. Bueno, contanos porque no todo el mundo conoce la lucha de ustedes, qué se logró, qué leyes están vigentes a nivel nacional, provincial y también la normativa que se estableció en el Consejo Deliberante de Santa Fe. Bueno, nuestra agrupación está conformada por grupos de madres y padres, familias, si bien está constituida como ONG de madres. Bueno, la temática es el cannabis terapéutico. Bueno, hace ya casi 6 años venimos instalando este tema en la agenda pública y política. Si bien, como decías, que mencionabas, ¿no es cierto?, hay leyes, pasan los gobiernos, pasan funcionarios, y nosotras todavía seguimos reclamando algunos derechos, porque si bien tenemos una ley provincial, de la cual recién mencionabas, todavía un comité asesor de esa ley que no está conformado, que tiene como actores principales a los actores como el Colegio Farmacéutico, como el Colegio de Médicos, como el IF, el Ministerio de Salud, y nosotros, las asociaciones civiles en la temática, ¿sí? Hay una ley que tiene esto y que lo contempla. Eso todavía no está conformado, esperemos que pronto, sí, luego del anuncio del gobernador Omar Perotti de la producción estatal de medicamentos a base de cannabis. Bueno, nosotros como sociedad civil, nosotros necesitamos respuestas en este tema de la ley. ¿Qué va a pasar? ¿Qué incluye? ¿Cómo nos incluye? ¿Cómo se incluye a nuestros niños? Que son los derechos de ellos, quienes nosotras representamos y que seguimos representando a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Nosotras nos conformamos y comenzamos una lucha comprometidas a seguir con este tema, que se garanticen los derechos, el acceso en los sectores públicos. Nosotros tenemos que estar de ese lado participando para que todo se dé de la mejor manera. La construcción debe ser colectiva, siempre la construcción es colectiva. Entonces, bueno, todavía seguimos con esos escollos que creo que, bueno, que está bien hablarlos porque de esa manera se van a poder empezar a concretar cosas. La ley sobre la ordenanza municipal es lo mismo, simplemente que es una ordenanza más nueva. Nosotros la ley 13.602, que habla del uso del cannabis en la provincia, ya tiene varios años, está desde el año 2016 sancionada, ¿sí? Y bueno, ahora a lo que nos toca a nosotras en este medio de una pandemia es poder llevarle a las familias un poco de tranquilidad y el acceso al cannabis como podemos. Hoy nosotras cultivamos cannabis para poder mejorar la calidad de vida de los niños. Cada una de las madres, cada una de las familias lo hace porque tenemos una ley nacional que también tiene el ReproCan, que es un acceso a que las personas que estén cultivando cannabis puedan inscribirse, pero la realidad que también cuando uno habla de estas cosas bonitas, que están buenas porque todo es una construcción, también hay escollos de este lado. Hay padres, por ejemplo, que no pueden conseguir un prescriptor médico para tener el acceso a la plantación, para que estén
obviamente habilitados. Entonces vamos siempre, ¿no es cierto?, tratando de acomodar como una pieza, ¿viste?, de ajedrez, ¿sí?, tratando de ir siempre avanzando y poniendo cada cosa en su lugar. Sí, Laura, nosotros conocemos la lucha que vienen realizando ustedes hace mucho tiempo, en algún momento hasta con riesgos penales, porque no están autorizados a cultivar justamente, pero bueno, esto ha cambiado, pero es difícil el acceso a las plantaciones, a la semilla, a verificar la calidad, porque en definitiva ustedes después producen este aceite que es o la medicación que suministran a sus hijos. Sabemos que son paliativos, que cumplen una función terapéutica y que no es pues, una cuestión lúdica o una cuestión recreativa como por ahí muy vulgarmente se difunde, sino que es meramente terapéutica enmarcado en patologías especiales. Y en ese sentido, la lucha de ustedes vienen sosteniendo es para que les garanticen todas estas situaciones a la hora de brindar la mejor calidad de suministro de esta medicación que tanto necesitan sus hijos. Sí, sí, claramente. Nosotras ahora, por ejemplo, estamos con unos análisis que son en la Universidad Nacional de Rosario, son testeos de los aceites, porque si bien justamente luchamos y reclamamos, también hubo cosas lindas, por ejemplo, como estas, que se han puesto como derechos y que hemos logrado justamente con estos reclamos, es poder hoy testear los aceites, tanto se hace en la Universidad Nacional de Rosario, se está haciendo aquí en el CONICET. Eso antes no existía. Cuando nosotros empezamos este camino, era la planta, hacer el aceite y allá mandarnos porque, bueno, no había. Pero bueno, hoy podemos contar esto, pero hace falta muchísimo más. Santa Fe debe contar con un centro de testeos desde las universidades. Santa Fe debe tener, como siendo pionera en uso de cannabis, también el acceso a las familias que quieran controlar, que quieran tener un médico, que quieran acceder en un efector de salud, en un centro comunitario de salud. Bueno, eso. Y por supuesto, siempre hablar del tema del cannabis significa responsabilidad de este lado, ¿sí? Porque sabemos que hay mucha gente que por ahí por ahí puede hacer la diferencia o esta controversia del uso del cannabis recreativo. Entonces también tenemos que hablar desde ese lado. La promoción del uso responsablemente tiene que venir desde el Estado. Por eso yo te mencionaba todo esto de la ley que debe funcionar tal y como lo explica desde el espíritu, ¿sí? Para que la comunidad santafesina, bueno, tenga claridad sobre este tema, porque hay muchas familias que hoy están buscando el acceso y recorren los lugares, por ejemplo, grupos de compra y venta en los Facebook, donde venden productos, donde luego mandan a ensayar o vienen a la asociación, mandamos a ensayar y no contienen justamente cannabis, les venden cualquier cosa, hay cosas que no se pueden usar en niños, hay médicos que deben instruirse también en la materia, hay muchísimo que avanzar, pero yo siempre digo que el futuro es canábico, el futuro de la medicina claramente es el cannabis, y no hablo solamente de epilepsia refractaria, un montón de enfermedades en el camino. Sí, hay muchos mitos y hay muchos también intereses, porque no todos los profesionales están actualizados en estas nuevas terapéuticas. Hay médicos que vienen de formación desde La Plata, médicos pediatras principalmente, que nosotros hemos tenido la oportunidad de charlar con uno de ellos aquí en la costa, pero también hay otros intereses comerciales, hay intereses también de los laboratorios, de los farmacéuticos, y bueno, el Estado tiene que regular justamente los intereses y velar por los derechos, creo que eso es lo que están reclamando también ustedes. Sí, sí, claro. Yo creo que, por ejemplo, desde mi mirada personal, sin duda la industrialización, sin duda el cannabis viene a ser un gran comercio y puede reactivar la economía del país. Eso claramente sin duda, pero antes de todo eso, hay derechos que no se pueden vulnerar. Por ejemplo, este acceso que yo te comentaba. Entonces, creo que el camino es primero por estos canales, ¿sí? Primero una cosa, después lo otro, y claramente la gente puede decidir en cómo hacerlo, cómo... Nosotros peleamos por una ley que incluya el cannabis como tratamiento gratuito en la provincia de Santa Fe. Es así como está permitido.
pero que también la ley nacional implica que los farmacéuticos, que las personas que estén inscriptas también para poder realizar ensayados con todos los protocolos y con todos los alineamientos que tiene que tener una terapia, lo pueden hacer, sin duda, uno no está en contra de eso. Claramente la gente puede acceder como quiere, comprándolo en la farmacia, plantándolo en su casa. Yo prefiero plantarlo porque no hay mejor cosa que hacer la medicina de mi hija. Es lo más maravilloso que me ha pasado en este largo camino, así que no lo cambio. Pero también acudir al Estado cuando esa persona no puede cultivar y no puede comprarlo. ¿Sí? El acceso, como está permitido, como se plantea desde esta ley, desde la provincia, que lo va a hacer el Laboratorio Farmacéutico Industrial LIF, eso representa esta gratuidad que yo te decía. No, yo pensaba también en los recorridos. Vos tenés un recorrido en la fabricación propia, pero bueno, el Estado en este caso sería digamos, quien garantice la oportunidad de otra familia, otros tratamientos, otros chicos que puedan utilizar esta medicación. Y creo que, bueno, ahí están las políticas públicas, las políticas que tienen que tener los estados provinciales, nacionales, a la hora de garantizar estos derechos. Estamos hablando de derecho a una medicación, a una salud, digamos, que pueda mejorarse, que pueda mejorar la calidad de la vida de muchos chicos y de muchas personas, y creo que eso hay que garantizarlo. Yo siempre, hay una frase que siempre la menciona el doctor Carlos Magdalena, es uno de los iniciadores también de esta lucha, y que de hecho es neurólogo, que luchó tanto en la ley nacional también. En la construcción del cannabis y sus usos terapéuticos, el saber hoy exclusivo no es de nadie, ¿sí? Pero las madres tienen un conocimiento empírico impresionante a lo largo y ancho del país. Este saber que todavía no es de nadie, es una construcción colectiva, como te decía. Negarlo es retroceder como sociedad. Entonces lo interesante es poder seguir debatiendo, poder seguir poniendo el acceso a las familias como yo te decía, como quieren, sin trabas, sin burocracia, sin entrar a un registro, sin estar dependiendo si la policía te va a allanar tu planta, porque, o sea, a mí me parece que la libertad de elegir cómo tratar la salud tiene que ser de igual a igual para todos, sin tener estas trabas por ahí que no nos representan como hoy sociedad. El mundo está avanzando. Y, ¿sabes? Y la última pregunta que quiero aprovechar en esta charla contigo, Laura, es, bueno, estamos viviendo una época muy difícil de pandemia, donde se está vacunando, y ustedes también en su momento estuvieron reclamando por el acceso a la vacunación de sus chicos que tienen ciertos grados de discapacidad, que no pueden acceder, no pueden movilizarse, pero que se los tenga en cuenta, y principalmente una vacuna que sea acorde a las necesidades, porque no todas tienen la misma finalidad. Contanos un poco eso porque también creo que también hay que plantearlo como agenda pública. Bueno, mira, viste que vos lo decís. Yo, por ejemplo, en este sentido, siempre no paramos desde la ONG, no paramos. Siempre hay un reclamo distinto al cannabis, pero en fin es un reclamo. El reclamo de la vacuna es un derecho a la vacunación de los nenes, y hay una vacuna que es Pfizer, que es una vacuna que está permitida para este grupo etario, menores de 18 años con comorbilidades. Hay esta vacuna que está desactivada del virus. Imagínate, yo tengo una nena con EPOC, con problemas respiratorios, encefalopatía, traqueotomizada, etcétera, etcétera. Y no cualquier vacuna puede ser para ella porque sus efectos son contraproducentes en algunos casos. Entonces, esta vacuna Pfizer permite, ¿no es cierto?, esta seguridad. Y no lo digo yo como mamá, lo dicen los expertos, y nos dicen justamente los expertos en epidemiología que nos están asesorando en este momento respecto a la vacunación de nuestros nenes. Entonces, bueno, el reclamo es ese. Nosotras estamos en movimiento a nivel nacional en la provincia de Santa Fe y en Santa Fe, que justamente estos días estamos haciendo un reclamo en la Casa de Gobierno para que se nos cuente también y se nos tenga en cuenta qué plan van a utilizar con nuestros hijos, cómo están agilizando el tema de la vacunación, porque si hay algo que sinceramente, y tengo que ser franca en esto, de este grupo etario no se está hablando, al menos el que yo he escuchado. Entonces, plantearlo nuevamente y salir con el reclamo, bueno, es justicia social, como siempre digo. A nadie se le puede dejar de lado. La vacuna es un derecho
en la población mundial. Y si hay una vacuna, yo siempre lo comparo con el cannabis, a veces algunas cuestiones, porque digo, el cannabis estaba ahí, podía usarse, aún las trabas que teníamos lo podíamos usar, porque si hay algo que puede solucionarle la calidad de vida a alguien o evitar lo evitable, en este sentido el COVID, que vino a traer tantas desgracias, hay que usarlas, hay que usarlas. Entonces, bueno, es lo que le estamos reclamando al Estado también. Bueno, creo que lo más importante es romper prejuicios, abrir las mentes, poder discutir, hablarlo de ciertos temas, porque durante muchos años, durante épocas donde había instituciones tan fuertes que nos prohibían hablar de sexualidad, hablar de estos temas que tienen que ver con nuevas terapias, nuevas visiones. Creo que estamos evolucionando como sociedad y que tiene que estar justamente también en las políticas públicas, en la agenda pública y principalmente en los reclamos de las minorías, porque creo que todos construimos la sociedad y todos somos importantes a la hora de hacer valer nuestros derechos. Laura, no sé si quedó algo pendiente y alguna reflexión final. Con todo gusto te escuchamos. Sí, este cambio de paradigma, como decías, es una construcción nueva, es un camino nuevo y hay que adaptarse. Fíjate vos que hace 60 años atrás, cuando se hablaba del cannabis, fue encajonado, fuimos evolucionando como sociedad, así que hoy se me cortó. Bueno, no importa, ya lo editamos, volvé a ponerte horizontal, vertical, ahí, acomodalo. Agarra el pie cuando te dije que, bueno, que la reflexión final tuya, lo que estabas hablando, comenzá de nuevo si sos tan amable. ¿Me escuchás? Hola. Hola. Hola, 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 hola.